Muy bien, pues buenas noches a todos, sed muy bienvenidos y vamos a seguir adelante con todo lo que es el capítulo de hoy, que es el capítulo 9. Antes deciros un poquito sobre el tema de los seres vivientes, que era una pregunta que surgió el otro día, ¿no? ¿Quiénes son estos seres vivientes? Bueno, prácticamente los seres vivientes solo aparecen en Ezequiel y en Apocalipsis, prácticamente. La Biblia nos habla de que hay ángeles, pero luego hay además una especie de seres vivientes. Lo que pasa es que no sabemos muy bien cómo son. ¿Por qué? Pues por ejemplo, en Ezequiel se nos dice que tienen 4 caras cada uno. Sin embargo, en Apocalipsis se nos dice que solo tienen una. En Ezequiel se nos dice que tienen 6 alas. En Apocalipsis solo tienen 2, etcétera. Entonces, estos seres vivientes son seres angelicales que Dios creó y que están alrededor del trono para adorarle. ¿Sí? Y luego sabemos que cada uno tiene una forma de animal, etcétera, etcétera. Ahora, no podemos saber mucho más en cuanto a ellos. De hecho, sabemos mucho más en cuanto a los ángeles y a las funciones de los ángeles, querubines, serafines, arcángeles y ángeles, pero en cuanto a los seres vivientes no hay mucho más, porque aparecen casi siempre en todo lo que es la literatura apocalíptica. ¿Sí? Entonces, esto es para dar un poquito más de materia para el tema, ¿no? De saber un poquito quiénes son esos seres vivientes. De hecho, bueno, esa foto del futuro que tenemos ahí en Apocalipsis dice que un día vamos a estar con ellos ahí, vamos a estar los ancianos, los 24 ancianos, que somos las iglesias, y vamos a estar ahí con los seres vivientes, entonces ya los vamos a poder ver. Pero bueno, por ahora vamos suponiendo cosas, nada más que eso. Muy bien, vamos entonces a orar y comenzamos, ¿sí? Muchas gracias, Padre, por este tiempo juntos de nuevo alrededor de tu palabra. Pedimos que tú nos hables, Señor. Necesitamos sabiduría y necesitamos que tú nos ilumines, que ilumines nuestra mente. Tú has sido el que escribió la Biblia y eres el mismo que nos ilumina hoy para que la podamos entender. Ayúdanos en esta noche y háblanos a cada uno. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a compartir pantalla. Y vamos ahí con nuestro capítulo de hoy. Estuvimos viendo el martes pasado acerca del capítulo 8 de Apocalipsis y vimos las primeras 4 trompetas. Eran las 4 trompetas de juicio donde encontrábamos que venía juicio sobre la tierra, sobre el mar. Si os acordáis, se moría la tercera parte de los seres vivos del mar. También esto afectaba a los barcos que había en el mar y a todo lo que era el comercio marítimo. Hoy lo que vamos a ver son 2 trompetas más, que es la quinta y la sexta. A medida que van sucediéndose las trompetas, cada vez el juicio de Dios no solamente se hace más cercano, sino que también se hace más terrible. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos empezado hablando con los sellos y poco a poco las cosas se van complicando cada vez más y vamos a ver hoy cómo esta quinta y sexta trompetas ya son bastante terribles. Y eso que todavía faltan después las copas. Pero bueno, lo vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo hoy el trazo número 9, así de forma imaginaria. Nos imaginamos a Juan que está pintando el cuadro este de Apocalipsis. Y hoy podríamos hablar de lo que se conoce en pintura como el empaste. Bueno, en pintura y también en odontología, ¿no? Para empastar una muela. Pero el empaste en pintura tiene que ver justamente con hacer la pintura mucho más espesa para a la hora de pintar, pues que quede como en efecto relieve. Tal vez tienes un cuadro en tu casa que no está liso, sino que en algunas partes tiene la pintura que sale para afuera. Eso es el empaste, es para darle como una especie de realidad, de que parezca más real el cuadro, ¿no? Entonces vamos a ver ese capítulo 9 y las trompetas 5
y 6. Vamos a comenzar entonces. Capítulo 9 de Apocalipsis. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Así que encontramos ya al quinto ángel tocando la trompeta. Ahora, ¿qué es esta estrella? ¿Cuál es la identidad de la estrella? Primero tenemos que decir que no es una estrella literal. ¿Por qué? Porque se le da una llave y esa estrella abre el pozo del abismo. Entonces, es un ser, no es una estrella. Hay algunos textos en las Escrituras donde se nos muestra a los ángeles como estrellas. Es poquitas veces, pero por ejemplo, en Job aparece allí cuando dice que cuando Dios crea el mundo, ya habiendo creado antes los ángeles, dice que se regocijaban todos los hijos de Dios y todas las estrellas del alba. Eso se refiere a seres angélicos. Entonces, esta estrella que aparece aquí, literalmente ese verbo no dice que Juan estaba viendo cómo caía, sino que el verbo dice que ya había caído en el pasado esa estrella. Y Juan está viendo eso. Entonces esa estrella, ese ángel, ya había caído a la tierra. Sabemos que es un ser angélico, o tiene que serlo, justamente porque cae. Y tiene que ser un ángel caído. ¿Vale? Cada vez que se habla en la Biblia de seres buenos o de ángeles buenos, nunca se habla de que caen del cielo, sino que siempre se habla de que descienden del cielo. Entonces, muy posiblemente, este ángel, esta estrella de la que se habla aquí, es un ser angélico, pero caído, ¿vale? De las huestes de Satanás. Algunos también lo identifican como Satanás mismo, pero nos parece un poco raro decir que es Satanás porque luego se le va a identificar con otros nombres, como el dragón, la serpiente antigua, etcétera, etcétera. Entonces, sea Satanás o no, lo que sabemos es que es un ser caído, ¿vale? Ningún ángel bueno cae del cielo. Ahora lo que podemos ver, para ver un poquito esto, es ir a Isaías 14, versículos 12 al 15. Porque ahí encontramos, aunque refiriéndose a un gobernante, al rey de Tiro, se nos nombran unos versículos que en principio no se pueden achacar a ningún otro ser que no sea Lucero. Es decir, Lucero, el ángel de luz que Dios crea, un ángel musical, un querubín protector, que luego se convierte por su pecado y por querer rebelarse contra Dios, se convierte en Satanás. Entonces, si leemos en Isaías 14, vamos a ver algo que nos puede abrir un poquito la mente para entender lo que pasa en Apocalipsis. Mira lo que dice ahí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjate cómo en estos versículos de Isaías, primero se nos dice que cae del cielo, cosa que solo se usa para seres caídos. Dice también junto a las estrellas de Dios, que posiblemente son los ángeles. Entonces esa palabra estrella, veis cómo puede significar un ángel. Y dice ahí que fue derribado hasta los lados del abismo. Justamente el ángel que tenemos ahora está en el pozo del abismo. Entonces, si queréis saber cómo era Lucero, este ángel perfecto y precioso que Dios creó, lo podéis encontrar aquí en Isaías 14 y también, si le sumáis el doble, vais a Ezequiel 28. 14, 28. Isaías 14, Ezequiel 28. Esa regla mnemotécnica nos puede ayudar para saber en qué pasaje se nos habla de Satanás y de cómo Dios lo creó. Lo creó como un ser espléndido, tal vez lo más bonito que haya sido creado jamás.
Sin embargo, la Biblia nos dice que este ser se enorgulleció, se encontró en el maldad y este ser lo que quería era ser semejante al Altísimo. Él ya sabía que no podía ser como Dios, pero quería subir más allá de donde Dios lo había puesto. Y dice que cuando se halla en su corazón esa maldad, ese egoísmo, ese orgullo, esos celos, esa envidia de querer ser como Dios, Dios lo juzga. Entonces ahí encontramos ese versículo que nos puede dar ideas en cuanto a la identidad de esta estrella, sea el diablo, como decimos, o sea otro ser angélico caído, porque Satanás, como sabéis, así como Dios tiene millones y millones de ángeles, pues Satanás también tiene sus millones y millones de demonios y de ángeles caídos, como vamos a ver hoy. Otro versículo que también nos puede aclarar un poquito el tema es Lucas 10:18. En este versículo es cuando los discípulos vienen y le dicen a Jesús: Jesús, venimos muy contentos porque hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y en Lucas 10:18 Jesús les dice esto, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No sabemos en qué momento sucedió esto, pero esto nos está ampliando la perspectiva para entender que hay seres que pueden caer del cielo. Entonces, esa estrella que estamos leyendo en Apocalipsis, que posiblemente cayó del cielo, fijaos que se le da una llave de autoridad. Algo que es muy importante en Apocalipsis y también en toda la Biblia, por supuesto, es recordar que todo lo que Satanás hace y todo lo que los demonios hacen están sujetos a la autoridad de Dios. Ni el diablo, ni seres angélicos caídos, ni demonios pueden hacer absolutamente nada si Dios no se lo permite. Por eso, esta estrella, este ángel que cae, se le da la llave del pozo del abismo. Es decir, que en ese pozo del abismo estaba cerrado, bajo llave, y nadie lo puede abrir si Dios no da la autoridad. Siempre las llaves en la Biblia nos simbolizan la autoridad. ¿Os acordáis, por ejemplo, ese típico versículo cuando Jesús le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino, etcétera, etcétera? ¿Qué significa eso? No es que en el cielo está San Pedro allí con las llaves para abrir la puerta del cielo. Significa que cuando Pedro luego, cuando Jesús asciende y Pedro está en Pentecostés y viene el Espíritu Santo, con esa predicación de Pedro, se iban a abrir las puertas del reino porque miles de personas se iban a convertir. Jesús le está diciendo simbólicamente a Pedro: Pedro, te doy las llaves porque vas a ser aquel que con tu predicación, ungido con el Espíritu Santo, vas a abrir las puertas de ese reino. Es autoridad. Y a esta estrella, a este ser angélico caído, también se le da esa llave. Ahora, otro tema aquí que nos fascina y que no sabemos bien qué puede ser esto, pues es el abismo. ¿Qué es esto del abismo? Porque a ese ser se le da una llave para que pueda abrir ese abismo que estaba cerrado. Bueno, la primera vez que aparece abismo en la Biblia es en Génesis 1, versículo 2. Sabéis muy bien que ahí dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aunque ahí la palabra abismo significa sobre todo y tiene que ver con aquel mar y todas aquellas aguas que estaban revueltas, también puede significar simbólicamente algo que había sucedido ahí. Una de las preguntas que muchas veces nos hacemos es: ¿qué pasa entre Génesis 1:1, donde se dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía? De hecho, el hebreo ahí dice: llegó a estar desordenada y vacía. Y algunos dicen: bueno, lo que pasa es que eso es que Dios estaba haciendo la creación por partes. Primero creó la materia, estaba toda desordenada y por eso está el versículo 2 ahí, porque Dios todavía no ordenó.
Sin embargo, es muy difícil ir por esa línea. Yo me inclino más por la de otras personas que creen que la caída de Lucero, de la que hablamos antes, posiblemente sucede entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis 1. Y entonces la creación de Dios y la tierra se trastoca y hay todo un caos ahí. Y dice luego que es el Espíritu de Dios que tiene que estar aleteando ahí e incubando para traer nueva vida y para reordenar la tierra. Todo esto lo podríamos estudiar. Hay versículos en Isaías, por ejemplo, que dicen que Dios no creó la tierra para que estuviera vacía. Entonces hay una serie de cosas que nos podrían dar más luz, pero no es el tema de esta noche. Entonces ahí aparece algo del abismo ya en Génesis 1:2. Si vamos, por ejemplo, a Lucas 8, versículos 30-31, también podemos encontrar algo que le dicen los demonios a Jesús. ¿Os acordáis que estamos ahí delante de una persona endemoniada? Y dice ahí Lucas 8, 30 y 31. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Entonces, ¿quiénes son estos demonios? Bueno, si nos retrotraemos en el tiempo, y aunque esto te pueda sonar un poco a ciencia ficción, algunos dicen que los demonios son los seres que salieron de la unión física entre los ángeles caídos de Génesis capítulo 6 y las hijas de los hombres. Aquí hay también otro debate teológico que no está claro. Unos dicen que los hijos de Dios ahí se refiere a los hijos de la descendencia de Adán, de Set, que eran creyentes y que entonces escogieron mujeres del mundo para tener hijos con ellas. Pero no tiene mucho sentido esto, porque en ningún lugar del Antiguo Testamento se les llama hijos de Dios a los creyentes. Cada vez que aparece la palabra hijos de Dios se refiere a los ángeles, siempre en el Antiguo Testamento. Solamente es en el Nuevo Testamento cuando se les llama hijos de Dios a los creyentes, a la iglesia. Entonces, posiblemente Génesis capítulo 6, que lo vamos a ver un poquito, dice ahí que esos hijos de Dios vieron a las mujeres de la tierra y, como vamos a leer en algunos versículos, dejaron su propia morada y su propia dignidad para tener relaciones sexuales con ellas. Y dice que de ahí surgieron los grandes gigantes, los seres mitológicos posiblemente, etcétera, etcétera. Pero aquí hay todo un mundo que habría que investigar. Esto es lo que se llama los nefilim, los hijos que nacen entre demonios, entre seres angélicos caídos y las hijas de los hombres. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunos dicen que cuando viene luego el diluvio para destruir a toda esa humanidad corrupta, porque Satanás quiso corromper a la humanidad, así de claro, dice allí en Génesis 6 que toda carne corrompió su camino sobre la tierra. Animales mezclados con ángeles, mezclados con seres humanos. Aquello fue algo terrible, tanto que Dios tuvo que traer un diluvio y barrer todo aquello. Pero algunos dicen que los demonios, como son seres espirituales, que lógicamente no pudo llevarse el diluvio, pues los demonios son esos, digamos, esos espíritus demoníacos que quedaron de la unión entre los ángeles y las mujeres. No sabemos realmente cómo funciona todo esto. Lo que sí sabemos es que allí sucedió algo muy terrible para que Dios tuviese que mandar un diluvio. Y aquí, en Lucas, donde estamos leyendo, los demonios le dicen a Jesús, no nos envíes al abismo. Y algunos le dicen, ¿a qué vienes a atormentarnos? En otros lugares del Nuevo Testamento. Todavía no ha llegado nuestra hora. ¿A qué vienes? No nos envíes al abismo. Porque los demonios saben que tienen tiempo establecido y que van a ser juzgados. Y ellos conocían a Jesús,
conocían que era el Hijo de Dios. Entonces aquí vemos, porque los mismos demonios saben que Dios los va a echar al abismo, o que posiblemente hay otros en el abismo. Bueno, ya os dije que ibais a soñar esta noche, ¿eh? Otro versículo en Judas 6 que también es muy curioso, ¿eh? Sabéis que no es el capítulo 6, ¿vale? Es el versículo 6, que Judas solo tiene un capítulo. Y mira lo que nos dice aquí. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Algunos comentan que estos son justamente los ángeles que decidieron tomar forma y tener relaciones sexuales con las mujeres de la tierra. Por eso dice ahí que no guardaron su dignidad y abandonaron su morada, porque Dios no hizo a los ángeles para cohabitar con las mujeres de la tierra. Y dice que Dios los castigó, los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas. Por eso que posiblemente el abismo sea un lugar donde están este tipo de seres caídos. Por si eso no fuera suficiente, tenemos otro versículo en 2 de Pedro 2:4 que también nos aclara un poquito más este tema. Vamos a leerlo. 2 Pedro 2:4. Dice algo parecido. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. La palabra que aparece ahí en griego no es infierno, ¿eh? Luego vamos a hablar un poquito más en cuanto a esto. El infierno, digamos que todavía está sin estrenar, pero lo vamos a ver. Pero ahí dice que Dios no perdonó a aquellos ángeles que pecaron, sino que los entregó a prisiones de oscuridad. Entonces, hay toda una serie aquí de ángeles diferentes, unos que son peores que otros, como vamos a ver después. Y pongo aquí también que este abismo del que estamos hablando, que posiblemente es el lugar que está lleno de estos seres demoníacos, no tiene nada que ver con Apocalipsis 20:10. No estamos hablando del infierno, ¿vale? Porque el infierno es algo futuro. Fijaos lo que dice Apocalipsis 20:10. Esto está hablando del futuro, cuando se termine todo el milenio y cuando Dios por fin vaya a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y dice que el diablo, Satanás, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Este es el infierno, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, el infierno es un lugar que está preparado para Satanás, para la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, y donde van a ir todas las personas que no creyeron en Jesús y que se hicieron rebeldes a la obra de Cristo en la cruz. Ese lugar todavía es futuro. La pregunta que surge entonces es, ¿dónde van entonces hoy en día las personas no creyentes? ¿No decimos que unos van al cielo y otros van al infierno? Bueno, lo decimos así, pero teológicamente no es así. Este sería un tema para ver. ¿Dónde van hoy las personas no creyentes? ¿Van al Seol, van a la muerte, van a ese lugar donde, por ejemplo, aparece aquella historia de Lázaro y el rico, donde el rico le dice, Padre Abraham, estoy atormentado en esta llama, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua para que me... No está hablando del infierno ahí, está hablando del Seol, que es el lugar de los muertos. Pero bueno, no me quiero enrollar con esto porque si no, nos vamos a meter en el abismo, ¿eh? Entonces, este es un tema que lo podemos ver más adelante. ¿Qué sería el Seol? ¿Qué es el paraíso, donde está el padre Abraham, los judíos, la gente, etcétera? ¿Qué sucede después cuando muere Cristo? Si se lleva a esos creyentes a otro lugar. Este es otro tema también, pero realmente no sabemos con toda certeza qué es lo que pasa.
Lo que sí sabemos es que este abismo del que estamos hablando es un lugar que existe, que no sabemos dónde está, y que está lleno de seres caídos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir adelante, ¿vale? Porque si no, no vamos a poder terminar el capítulo 9. Entonces, después de lo que hablamos en cuanto a que se le da a este ángel la llave del pozo del abismo, y dice ahí, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Así que fijaos ahí cómo de ese pozo del abismo salen una especie de langostas. ¿eh? Bueno, hay que decir una cosa. Primero, esto no es marisco, ¿vale? Puedes estar imaginándote, por fin una buena langosta grande. No, no, no tiene que ver. Esto nos está evocando una plaga de Egipto, que fue la número 8, que fue la plaga de langostas también. Ya vimos el martes pasado que muchas de estas juicios que Dios trae tienen que ver con aquellas plagas de Egipto. Y hoy se nos muestra la plaga de langostas, que llegó a Egipto y que se lo comieron todo. Sin embargo, fíjate que a estas langostas se les ordena una serie de cosas. Y las langostas que están hechas para comer vegetales, en este caso, se las envía para atormentar a los seres humanos. Entonces, las langostas siempre en el Antiguo Testamento son un símbolo de juicio. Por eso muchas veces en las profecías se les dice al pueblo de Israel, y vendrá una plaga de langostas, y bueno, se habla siempre de estos insectos, ¿no? En algún momento se les dice, y os restituiré lo que comió el saltón y la oruga y el revoltón y una serie de cosas. Es decir, estos insectos siempre eran como un juicio de Dios que traía sobre las cosechas para castigar sea al pueblo de Israel por su pecado y desobediencia, o sea a las naciones circundantes que estaban allí y que podían también pecar contra Dios, ¿no? Ahora fíjate de nuevo cómo se dice ahí, se les dio poder. ¿Vale? Por muy demoníacas que sean estos seres, que no sabemos realmente lo que son, están bajo la orden divina. Y Dios es quien les da el poder, primero de salir del pozo y segundo de hacer daño. Y dañan solo al ser humano. Fíjate también algo muy interesante, y es que solo pueden hacer daño a los seres humanos que no tienen el sello de Dios en la frente. ¿Te acuerdas que estamos en el tiempo de la gran tribulación y que vimos hace unos capítulos cómo un ángel decía, espera, espera, todavía no traigas los juicios porque tenemos que sellar a los siervos de Dios en sus frentes? ¿Por qué los sellaron? Para que luego estos seres no los maten. ¿Te acuerdas que aquellos que recibieron el sello de Dios en sus frentes, quiénes eran? Los 144.000 judíos que van a predicar el Evangelio en todo ese tiempo de tribulación. A estos hombres, estos seres no les pueden hacer ningún daño, porque tienen la protección de Dios sobre ellos. Pero sí que hacen mucho daño, porque dice ahí que van a estar durante 5 meses. ¿Por qué 5 meses? Bueno, 5 meses es la vida media de una langosta, más o menos. Y también el tiempo que tarda tal vez una plaga de langostas. Entonces es como su tiempo de vida. Como Dios diciendo, el tiempo de vuestra vida, 5 meses, pues lo que vais a hacer va a ser hacer daño y causar muchísimo dolor a las personas de este mundo. ¿Qué está queriendo Dios hacer con esto?
provocar el arrepentimiento en las personas. Recordemos que cuando la Iglesia es llevada a la presencia de Dios, todos los que se quedan en la tierra no son creyentes. Y entonces Dios tiene que traer sus juicios y va a traerlos cada vez más fuertes y más fuertes para que las personas también se arrepientan de su maldad. Pero vamos a ver cómo aún así, al final de este capítulo, la gente no quiere arrepentirse de su maldad. Y dice que estas langostas tienen veneno de escorpión. Me imagino, yo nunca me ha picado un escorpión o un alacrán, pero las personas que les pica y aquellos que son venenosos, el dolor es muy, muy, muy insoportable. De hecho, podría ser también que te causen la muerte, con un shock anafiláctico de estos que te dan. Pero el dolor es muy, muy doloroso, porque crean una serie de sensaciones en el organismo, a veces asfixia, y ese veneno, cuando es inoculado, causa también a veces temblores en el cuerpo, bueno, una serie de cosas bastante duras de llevar. Pero esto es lo que van a hacer estas langostas. Y van a estar estas personas con tantas ganas de morirse que van a querer suicidarse y no van a poder. No sé cómo va a hacer Dios esto, pero fíjate el dolor que van a estar experimentando estas personas que son rebeldes a la voz de Dios, que Dios les envía esta plaga, este juicio, y ellos van a buscar la muerte, pero no van a poder morirse. Va a ser una tortura. Algunos pueden pensar, bueno, ¿y dónde está ese Dios de amor del que habla la Biblia? ¿Cómo puede ser que prepare todas estas cosas para hacer daño a los seres humanos? Bueno, esa realmente no es la pregunta. Primero, que Dios no preparó a estos seres para hacer ningún daño, porque Dios, cuando creó a los ángeles y cuando creó al ser humano, los creó perfectos. Pero los ángeles decidieron rebelarse contra Dios, y de la misma forma el ser humano decidió rebelarse contra Dios. Entonces todo el sufrimiento y el daño y las guerras y el hambre y las injusticias que sufrimos en este mundo no es que Dios las trae, es que nosotros nos las hemos buscado por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. Y todo esto también nos va a mostrar que aun a pesar de esa disciplina de Dios, que es una disciplina porque nos ama, como un padre que disciplina a su hijo para que aprenda la lección, esta humanidad se rebela contra su Padre Celestial y no quiere saber nada de su Creador. Así que ahí encontramos estas langostas. Ahora vamos a ver cuál es la apariencia de las langostas, ¿vale? Por eso decía que yo no sé qué es lo que tomó Juan para escribir esto, pero esto es realmente terrorífico. Mira, versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Fíjate la descripción de todas estas langostas, ¿vale? No son insectos, son seres demoníacos. ¿De acuerdo? Es verdad que estamos hablando también de literatura apocalíptica. Entonces, realmente no sabemos a ciencia cierta si esto es literal o es simbólico. Pero lo que sí está claro es que viene un juicio de Dios terrible sobre los pecadores y sobre todos aquellos que no quieren conocer a Dios. Mira, he encontrado esta foto o este dibujo más bien completamente tal cual lo que describe Apocalipsis. La apariencia de las langostas, ¿cómo sería más o menos? Es como una langosta,
que tiene un aguijón con veneno, que tiene una corona en la cabeza, tiene cara de ser humano, tiene dientes de león, tiene pelo de mujer y tiene una coraza de hierro. Podemos ver más o menos lo que pueden simbolizar estas cosas. La corona tiene que ver con la victoria, es decir, estos seres van a conquistar y van a hacer el daño para el que fueron preparados. No van a fallar, van a vencer y van a destruir. La cara humana posiblemente nos habla de que son inteligentes. Son inteligentes. El cabello de mujer, algunos lo interpretan como la seducción, pero en este caso tampoco tiene mucho que ver. No sé yo si significa que este tipo de langostas seducen a las personas para que se acerquen y para inocularles el veneno. No sabemos. Dientes de león nos habla de voracidad, como un león. De hecho, la Biblia habla del diablo también como un león rugiente buscando a quien devorar. Y la coraza de hierro es algo que nos habla de su fortaleza. ¿Quién se puede atrever a atacar a un ser así? Entonces, todo esto, como digo, sea simbólico o sea literal, lo que nos está mostrando es que se acerca el juicio de Dios y que cada vez está más cerca. Y ahí en los últimos versículos que acabamos de leer, nos dice que sobre ellos tienen a un rey que es el rey del abismo. Entonces, ¿quién es este rey del abismo? De vuelta, algunos dicen que puede ser el diablo, pero bueno, el diablo le sobran seres angélicos también para hacer y obedecerle a él, ¿no? Abadón en hebreo y Apolión en griego significa destructor. Entonces, estos seres vienen para destruir y tienen sobre ellos a un rey. Si tú lees un versículo en Proverbios, no sé si te acuerdas, que habla de algunos seres de algunos animales, algunos seres vivos, en ese caso te dice allí en Proverbios que las langostas van todas en cuadrillas y no tienen rey. Es decir, que ya de por sí las langostas son organizadas. Pero imagínate si tienen un rey. Porque aquí estos seres tienen un rey como un general que los va a dirigir a la guerra para hacer daño a las personas. Y esto es todo un ataque organizado. ¿Vale? Porque primero se le da la llave a este ser caído para que abra el pozo, luego salen las langostas y todos estos seres y van obedeciendo a este rey del abismo. Es decir, que hay un rey en el abismo. Ese lugar que no sabemos bien lo que es, tiene ahí a un ser caído también, pero todas estas cosas están bajo la soberanía de Dios. Si te acuerdas, Efesios 6:12 nos dice esto, mira, porque no tenemos lucha, hablando de los cristianos, contra sangre y carne, es decir, contra personas, sino contra, y ahora va a nombrar 4 tipos de ángeles caídos. Primero, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Y ves que dice en las regiones celestes, porque la atmósfera terrestre es donde fueron arrojados Satanás y sus ángeles caídos, expulsados del cielo. Y por eso ellos lo que hacen es, de una forma invisible para nosotros, hacer sus fechorías y sus travesuras, por decirlo así. Estamos viviendo, hermanos y hermanas, una guerra espiritual que nosotros no podemos ver. Y la Biblia nos advierte contra esto, contra ellos. Y nos dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las asechanzas del diablo. Entonces Satanás tiene estructurada una jerarquía de demonios, principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales. Algunos que estudian más este tema hasta dicen que Satanás tiene puestos ángeles sobre naciones, sobre gobernantes, y lo que intenta es mover
de una forma espiritual, y también, ya que estas personas no son creyentes, controlarlos y manipularlos para hacer su voluntad como Satanás en este mundo, porque la Biblia nos dice que él es el príncipe de este mundo, pero está bajo la soberanía de Dios. Lo que estamos viendo aquí es que a medida que se acercan los últimos tiempos, a Satanás se le va a dar cada vez mayor poder para que él haga lo que quiera, bajo el orden divino. Si Satanás hoy hiciese todo el daño que quisiera, toda esta humanidad estaría muerta. ¿Vale? Es decir, hay seres que están guardados, que están atados, como aún nos falta por leer, que están en el abismo, que si realmente se soltaran sobre esta humanidad, moriríamos todos. Porque la naturaleza de estos demonios es devorar, matar, destruir. Eso es lo que quiere hacer el diablo. Entonces, a veces no nos damos cuenta que hay una batalla cósmica, hay una guerra espiritual que no podemos ver. Y entonces tenemos que estar preparados. ¿Vale? Vamos adelante. Vamos al versículo 12. El primer ay pasó. Esa quinta trompeta. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Menudos versículos, ¿eh? Parece que ya no llega lo que se nos había mostrado, que aún faltan por venir todavía más seres demoníacos para hacer daño a las personas. Una diferencia importante entre la quinta trompeta y la sexta. La quinta trompeta que acabamos de ver hasta ahora es donde Dios causa dolor, ¿eh? Son como las langostas que vienen con veneno para atormentar a los seres humanos. Pero la sexta trompeta, que es peor todavía que la quinta, lo que trae ya no es dolor, es muerte. Muerte, literalmente. Entonces, esa es la diferencia entre una trompeta y otra. Como decía antes, a medida que nos aproximamos a la segunda venida de Cristo, cada vez la tribulación va en aumento, progresivamente. Muy bien. Acabamos de leer que hay ahí 4 ángeles atados en el Éufrates. De nuevo volvemos a decir que son seres angélicos caídos. ¿Por qué? Porque alguien que está atado no es bueno. ¿Sí? Esto nos habla de esa guerra espiritual. ¿De acuerdo? ¿Por qué están atados ahí? Bueno, posiblemente porque han hecho algo malo. Entonces, no sé si te das cuenta, pero lo que hemos leído en Judas, en Segunda de Pedro, en Génesis capítulo 6, nos muestra que hay seres malignos que realmente Dios tuvo que atar, porque si estuvieran sueltos hoy en nuestro mundo, nos comerían vivos a todos. Esto puede parecer ciencia ficción, pero es lo que nos está mostrando la palabra de Dios. Si esto realmente es todo simbología, bueno, pues ya iríamos por otra línea. Aún leía hoy, por ejemplo, un libro que habla de que todos estos jinetes y caballos y seres demoníacos, lo único que son es simplemente pues lo que estamos viviendo hoy en día. El hambre, la violencia, las villas miseria, las favelas, los distintos países, las pandillas, que sus padres los dejan en la calle y que realmente se convierten en personas violentas y que matan a otros. Es decir, para ese autor que habla del Apocalipsis, él simplemente lo toma como una forma simbólica y que ya lo estamos viviendo hoy. Ahora, si estas cosas son
semiliterales, entonces esto nos está mostrando parte del futuro, ¿eh? Por eso que yo creo que todo esto del Apocalipsis nos está mostrando un juicio muy grande que vendrá sobre la tierra. Jesús mismo lo dijo, una tribulación cual ni la hubo ni la habrá después de esta. El Éufrates era el río que hacía de frontera con Israel. Cada vez que venían pueblos a conquistar a Israel, venían siempre más allá del Éufrates. Es decir, tenían que cruzar el río. Y era la frontera oriental. Entonces, posiblemente ahí lo que está diciendo es que hay unos seres caídos que están atados ahí, no sabemos por qué, ni desde cuándo están atados, pero sí que se nos dice que estaban preparados. ¿Ves otra vez? Preparados. Es decir, esos ángeles hoy en día están atados, no sabemos ni quiénes son ni dónde están, aunque ahí dice que están en el Éufrates. No sabemos si esto es espiritual o si es físico, pero lo que nos dice es que Dios los tiene preparados para cuando llegue el momento, ellos van a matar a 1/3 de la población mundial. Imagínate que en ese momento haya 3.000 millones de personas, porque muchos ya murieron, con todo lo que acabamos de ver. Pues si hay 3.000 millones de personas, pues 1.000 millones de personas ya los van a matar ellos. Esto es terrible. Si esto es literal, lo que va a experimentar este mundo va a ser algo espantoso, completamente una pesadilla hecha realidad. Porque toda esta simbología se trata de traer terror y miedo al corazón del ser humano para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y dice ahí, versículos 16 al 19, el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Mira qué ejército, ¿eh? Y dice Juan, yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la 1/3 parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Bueno, algunos, alegorizando un poco estos versículos, dicen que esto todo nos está mostrando helicópteros, por ejemplo, los helicópteros tipo Cobra, que pueden echar cohetes hacia adelante y misiles hacia atrás, no solamente helicópteros, sino tanques de guerra, que parece la cola del escorpión por delante, que se mueve por detrás, pero realmente esto no tiene sentido porque no podemos hacer una alegorización así de la escritura. Es decir, algunos dicen que como Juan vio eso y como tuvo una visión del futuro, lo que vio era tanques y helicópteros y ejércitos armados, pero como eso no existía en su época, entonces él lo expresó con las palabras que tenía, langostas, seres mitológicos, cosas así. No sabemos realmente. ¿Qué puede ser? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si realmente esto muestra la guerra de hoy en día? No lo sabemos. Pero así es como se nos presenta. Lo que se nos dice es que es un ejército, ahí pone 200 millones. Y un ejército así puede acabar con quien sea. Y además de la forma en la que vienen. Caballos con cabezas de leones, y echando fuego, humo y azufre. Vamos a poner ahí una imagen. Esto ya es lo más... Algunos diréis, bueno, no hace falta que pongas esas imágenes. Bueno, lo más parecido que encontré a lo que se nos está mostrando es esto. Una especie de caballo que tiene cara de león y que tiene una cola que es como una serpiente que también muerde. Esto es lo que se conoce como una quimera. Es un ser mitológico. ¿Tú te imaginas 200 millones de quimeras por el mundo
matando a la gente. Realmente parece demasiado literal como para que esto pueda ser cierto, ¿eh? Pero nos está hablando de seres demoníacos. No sabemos cómo va a ser todo esto. Lo que sí sabemos es lo que se nos dice ahí al final del capítulo, que aún así la gente no se arrepintió. Ahora yo me imagino viendo un bicho como este, me arrepiento yo y se arrepiente mi carnet de identidad. Pero la gente no se va a arrepentir. Mira, los últimos versículos del capítulo 9. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Si realmente nos parece terrible los versículos precedentes, estos versículos son todavía más terroríficos que los bichos que acabamos de ver. Porque cuando tú estás viviendo algo así en el mundo y aún así te rebelas contra Dios y dices, no, no me voy a arrepentir, eso nos muestra la dureza del corazón humano. Dicen que el material más duro que hay en este mundo es el diamante, pero yo creo que es el corazón humano. Dice ahí, aún viendo millones, miles de millones, o todas las personas que van a morir habrán experimentado todas estas cosas, y dice que aún así no se arrepintieron. Y dice, primero, de su brujería, de la idolatría, que tiene mucho que ver con la brujería, de homicidios, hechicerías, fornicación y robo. ¿Cómo está este mundo? Y aquí nos muestra una cosa: ¿qué más puede hacer Dios para que las personas se arrepientan? ¿Quién puede decir un día, Dios, a mí no me diste oportunidad de arrepentirme? ¿Acaso puede dar Dios zurras más grandes que estas para que sus criaturas aprendan la lección? No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Y esto es terrible, que las personas de este mundo lleguen a estos límites y aún así se empecinen contra Dios y digan, no quiero arrepentirme. Me quiero ir al infierno con todos estos seres demoníacos. Pues queridos hermanos, este es el capítulo 9 de Apocalipsis. Vamos a dejaros que podáis hablar alguno. Bueno, estáis todavía vivos, ¿no? Porque yo mientras hago la presentación no puedo ver a ninguno. Bueno, esto ya os digo, es realmente terrorífico. Pero bueno, es literatura apocalíptica, que se hace así a propósito, para causar terror. Entonces, hermanos, si esto es literal o no lo es, no lo podemos saber. Pero que sí que se avecina un juicio muy grande sobre este mundo, y que tenemos que evangelizar a la gente, y que tenemos que hablarle a nuestros familiares y a nuestros vecinos, porque sea esto que acabamos de ver o no, esas personas van a sufrir muchísimo en este mundo. Y por eso estamos tú y yo hoy aquí, para hablarles de un juicio que se avecina. Bueno, dejamos aquí entonces el tema de hoy. Como os digo siempre, si alguien luego durante la semana quiere hacer alguna pregunta sobre esto, la puede mandar por WhatsApp o al email o lo que sea, y lo podemos responder en la siguiente clase. Ya os digo, este capítulo 9 es bastante lleno de simbologías y de cosas. Pero ahí está. Y sea de una forma o de la otra, es palabra de Dios. Entonces Amén. nosotros la creemos, la vivimos y la predicamos. ¿De acuerdo? Amén. Muy bien, pues lo dejamos aquí entonces. Le voy a pedir a alguna persona que quiera orar para terminar la reunión. ¿Alguien que levante su mano así, por favor?
y así ya no tengo que señalar con la cola del escorpión. Nadie se apunta, hay que ver. A ver, Eli, muy bien. Espero que se me escuche porque tengo mal la señal. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos a tu grandeza, Señor. Tú eres el soberano, el que reina y reinará por los siglos de los siglos. Y mientras tanto, Señor, que tú no vienes y que no sucedan estas cosas todavía que estamos viendo en el Apocalipsis, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser fieles, a anunciar tu palabra, como se nos acaba de decir, a predicar el Evangelio para que muchas personas sean libradas de esta tremenda tribulación y de la muerte. Señor, gracias porque nosotros te veremos a ti en gloria y en majestad, precioso y maravilloso un día. Bendícenos en este día, Señor, conforta el corazón de los que sufren y ayúdanos, Señor, a cada uno individualmente, como familias, estemos donde estemos y también como iglesia tuya. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Creo que la próxima vez que te pongan una langosta en el plato, te lo vas a pensar 2 veces antes de comértela. Bueno, hermanos, que Dios os bendiga mucho y orad para que el Señor venga pronto. Que Dios os bendiga.